Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas.
Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de San Sebastián de Garabandal. Bueno, pues nada, os presento estas 4 niñas que hay, tenían entre 11 y 12 años. Es Conchita González, Maricruz González, Jancita González y Mariloli Mazón. Estas niñas, bueno, vivían en San Sebastián de Garabandal y se conserva la huella en este pueblo dejada por las más de 3.000 apariciones que ocurrieron entre 1961 y 1965. Bueno, Garabandal es una pequeña aldea muy aislada de unos 300 habitantes en las montañas del Cantábrico. Está en la zona noroeste de España y es un lugar con mucha serenidad, muchísima belleza. El 18 de junio del 61, Conchita González, Jacinta, Mariloli, que ya tenían 12 años, y Maricruz, que tenía 11, estaban jugando pues, por allí, por las cercanías de la aldea, cuando oyeron un sonido como si fuese un trueno. Muy asustadas levantaron la cabeza y tras ellas, bueno, y de repente delante de ellas vieron la figura de un ángel resplandeciente, y tras unos breves instantes y sin haber pronunciado palabra desapareció.
Bueno, durante los días siguientes lo que ocurrió fue que continuó apareciéndoseles y el ángel siempre mantenía el silencio. Simplemente las miraba y él sonreía. Los habitantes de Garabandal comenzaron a reunirse con las niñas al caer de la tarde para rezar el rosario a la espera de la aparición. Y finalmente, el día 1 de julio del 61, el ángel habló a las niñas y les dijo: ¿sabéis por qué he venido? Debo anunciaros que la Virgen Santísima se os aparecerá mañana como Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y llenas de alegría, las 4 niñas exclamaron que viniese pronto. El 2 de julio, la fiesta de la Visitación, en aquel entonces, sobre las 6 de la tarde, las muchachas estaban en la calleja cuando la Virgen se apareció con el niño Jesús y 2 ángeles. A uno de los ángeles le reconocieron como el que había estado apareciéndose y después fue identificado como San Miguel Arcángel. El otro parecía idéntico. Había más arriba a la derecha un ojo que las muchachas llamaron el ojo de Dios, y sin miedo alguno las niñas comenzaron a hablar con la Virgen. Hablaban sobre su familia, sobre el trabajo, pues evidentemente eso, eran niñas y sus mayores preocupaciones evidentemente eran esas. Evidentemente estaban en una época muy pobre, muy marchita, muy destrozada por parte de las familias, y en una zona bastante retirada. Conchita dijo que era como si su madre hubiera estado ausente durante un viaje y acabara de volver. Esa es la sensación que ella tenía. Conchita va a ser la guía de todo esto, porque va a ser la persona que realmente la que lleve sobre todo la palabra de la Virgen con ella. Rezaron el rosario junto a la Virgen y, según dijeron, les enseñó a rezarlo bien. Cuando la Virgen dijo que tenía que marchar, las pequeñas insistían para que no se fuera. Ya para consolarles prometió que volvería el día siguiente. Y volvería, y no solo el día siguiente, sino centenares de encuentros, en ocasiones por veces a lo largo del día y de la noche. Las niñas sabían perfectamente cuándo iban a tener la aparición, gracias a lo que ya llamaban las llamadas. Recibían 3 llamadas que consistían en una alegría creciente que predecía y anunciaba la aparición. La tercera llamada, la alegría también, salían corriendo donde estuvieran hacia el lugar de la aparición, llegando casi simultáneamente y donde caían repentinamente de rodillas y en trance. En agosto del 61 comenzaron las marchas extáticas. Las niñas comenzaron a caminar en éxtasis, hacia adelante y hacia detrás, a través de la aldea y con sus ojos fijos todo el tiempo en lo alto. Vale, voy a ver si puedo... voy a poneros... lo que era la imagen que ellas veían. De esta forma ellas comenzaban a andar y llegaban prácticamente al unísono, ¿vale? Al comienzo de las apariciones, para hacer reír al niño Jesús, que nuestra Madre del Cielo a veces traía en brazos, las niñas ofrecían pequeñas piedras. El niño no tomaba las piedras, pero la Virgen María sí. La besaba y encargaba a las niñas que las dieran a determinadas personas después del éxtasis. Al ver esto, los espectadores comenzaron a dar a las niñas numerosos objetos religiosos, se los ponían en los brazos y demás, se les ponían rosarios y demás. Y como curiosidad, las niñas daban cada rosario a la persona que se lo había dado, a pesar de ni siquiera verles o estar en éxtasis.
no había manera de que ellas supieran a quién pertenecía cada artículo, pero aún así, y en éxtasis, la cabeza siempre alzada con los ojos fijos al cielo y guiadas solo por su visión, nunca se equivocaban en las miles de veces que devolvieron rosarios, medallas, anillos y cualquier otro artículo a sus legítimos dueños. Un día apareció hasta una polvera. Las mismas niñas se extrañaron al ver este objeto profano, presentado para ser besado por la Virgen, y se resistían a ello, pero cuando la Virgen llegó, lo primero que pidió para besar fue la polvera, diciendo que era algo de su hijo. Al terminar el éxtasis, la doña desveló que durante la guerra civil aquella polvera había servido para llevar la Eucaristía a escondidas a personas encarceladas que iban a ser ejecutadas. Durante el éxtasis, las pequeñas protagonistas de esta historia llevaban siempre un crucifijo que ofrecían a las personas presentes para que lo veneraran. Por orden de la Virgen solían estar en el crucifijo a quien ella les indicaba. Conchita se enteró de todos aquellos a los que había dado a besar el crucifijo eran sacerdotes de vestidos de civil. ¿Vale? Era una de las pruebas que les hacían. Fueron numerosas las ocasiones en las que las niñas en éxtasis reconocieron a los sacerdotes y religiosos vestidos de paisanos, sin tener ninguna otra señal para saberlo, y que se dieran cuenta de su visión. Poco a poco, a medida que esta noticia comenzó a correr boca a boca, comenzaron a llegar visitantes venidos de fuera del pueblo, de toda España, incluso, hasta el punto que se llegaban a juntar entre 500 y 3.000 personas por día allí, que se unían al rezo de los vecinos de Garabandal en espera de la aparición. Por otro lado, las niñas, estando en éxtasis, vienen a aparecer a muchos sacerdotes y médicos decididos a probar la verdad o falsedad de esto que estaba ocurriendo, ¿vale? De las apariciones. Los primeros que llegaron a este rincón fueron teólogos de mucho prestigio, profesores, sacerdotes, religiosos, algunos de ellos con importantes cargos dentro de la Iglesia, y comenzaron a realizar indagaciones a nivel teológico y doctrinal y examinaron la vida de las niñas. Pudieron comprobar que eran niñas perfectamente sanas, equilibradas, sin ansia de especularidad, aun cuando no dejaron de tener cosas de niñas cuando estaban fuera del éxtasis, lo cual les hacían más normales, aún si cabe. Al fin y al cabo eran niñas, 11, 12 años. Imaginaros a cualquier niña de aquella época. A cualquier niña de aquella época en esta situación. ¿Vale? Daros cuenta que al final eran niñas. Niñas, vivían en un pueblo, pero eran niñas. Muy pequeñas. Como os digo, todas las pruebas que les hicieron daban a entender que las niñas estaban perfectamente normales. Comprobaron que en todo el tiempo que duraron las apariciones, las niñas no desatendieron sus obligaciones escolares, ni ayudar en casa, ni las labores de campo, y eso a pesar de que con las apariciones incluso se mantenían en vela durante mucha parte de la noche, en ciertas ocasiones, ¿vale? Hasta altas horas de la madrugada, sufriendo mucho a veces las inclemencias del tiempo, la lluvia, el frío, la nieve. La Virgen, según relataban ellas, les repetía muy a menudo que fueran muy obedientes con sus padres. Disculpa. También les animaba a hacer sacrificios, en concreto por los sacerdotes, para que fueran santos, y por los que dudaban, para que siguieran siendo sacerdotes. Les enseñó a tener horror al pecado, ayudándolos a formar su conciencia y respondiendo a las miles de preguntas que les ponían las niñas. Las niñas afirmaban que después de ver a la Virgen tenían ganas de amar a Jesús, a María y de hablar con el Señor y con la Madre Santísima. Llama siempre la atención el trato sencillo y confiado de las niñas con la Madre del Cielo, con la Virgen. Que hasta jugó con ellas en ocasiones, con frecuencia se despedía con un beso. Lo más intrigante y lo más, no sé cómo decirlo, lo más increíble era que cuando empezaron los médicos a comprobar estos fenómenos físicos que acompañaban el éxtasis, se dieron cuenta de que eran insensibles al dolor. Las pinchaban con agujas, incluso en los globos oculares. Las quemaban con cigarrillos. Su cuerpo adquiría un peso extraordinario. Ni siquiera las podían arrastrar o mover. Ni para hacer el más mínimo movimiento. Con ninguno de sus miembros. Ni siquiera moverla las manos, los pies, las piernas. Sus ojos se mantenían abiertos durante la contemplación e incluso los bombardeaban con focos potentes, con flashes, sin que la expresión del rostro cambiara ni fuera perturbada en ningún momento. Corrían hacia el lugar de su visión, llegando antes que nadie, incluso de jóvenes fuertes y entrenados, y llegaban sin señales de esfuerzo físico.
mientras que los demás lo hacían ahogados y sudorosos. Caían de rodillas, sobre las rocas sin hacerse daño. Caminaban en éxtasis, hacia adelante, hacia atrás, por las callejuelas, mal empedradas, pues de una aldea de los años 60. Imaginaros cómo eran esos caminos, incluso campo a través, con la cabeza totalmente alzada, sus ojos fijos en lo alto todo el tiempo, sin poder ver por dónde iban, ni sin caerse, ni tropezarse nunca, en la mar de las 3000 veces que ocurrió. Y evidentemente, como podéis comprender, pues nada de esto tiene una explicación natural. Voy a poner, para que vayáis viendo alguna imagen más sobre el tema. Vamos a ver. Mira, esta imagen que voy a poner ahora, quiero que la veáis porque así os podéis hacer una idea de cómo estaban los caminos por donde las niñas subían. Entre muchos sacerdotes que subieron a Garabandal para estudiar los hechos, estaba el padre Luis María Andreu, un jesuita que subió a Garabandal junto con su hermano, también jesuita, el padre Ramón Andreu, movidos ambos por la curiosidad, por lo que la esperanza de encontrar cosas serias, vamos, lo que vieron les convenció muy pronto, porque sentían que era verdad lo que las niñas decían. El 8 de agosto del 61, el padre Luis Mario Andreu hizo una segunda visita a Garabandal por la noche. Al entrar las niñas en éxtasis, colocó cerca de ellas para observarlas con detenimiento. De repente, los que estaban con él pudieron ver cómo una emoción indescriptible invadía el rostro del padre Luis. Y su rostro cambió de aspecto y las lágrimas comenzaron a caer por su cara, por sus mejillas. Y de repente comenzó a gritar: milagro, milagro, milagro. En el coche que le llevaba de regreso a su residencia esa misma noche, sus compañeros de viaje se quedaron impresionados por la alegría que desbordaba y por la seguridad con la que hablaba de los hechos que había visto en Garabandal. Y repetía, siempre muy emocionado, que lo contento que estaba, el regalo que le había hecho la Virgen. Vaya suerte, decía, voy a tener una madre así en el cielo. Yo no puedo tener la menor duda sobre la verdad de las visiones. Hoy es el día más feliz de mi vida. Estas son palabras que decía el padre. Después de esta última fase quedó en silencio. Le preguntaron: padre, ¿le pasa algo? Y el padre Luis Mario Andreu había muerto durante el trayecto en el coche. Era un hombre joven y sin ninguna enfermedad. La Virgen le dijo a las niñas que el día 8 de agosto el padre Luis Mario Andreu no solo había visto a ella, sino que había tenido la visión del gran milagro que vendría. ¿Y de qué milagro hablaba la Virgen? Y fue el que después Conchita nos anunció. Eso ocurrió en octubre del año 61. La Virgen comunicó a Conchita el gran milagro y más tarde lo comunicó a otras tres. Vamos, a las otras tres. Conchita dice que sería un jueves a las 8:30 de la tarde y durará un cuarto de hora, pero que las señales quedarán visibles en los pinos hasta el final de los tiempos. Voy a poneros la zona en la que se supone donde ocurrirá. Que le llaman la zona de los pinos. Pues ahí está, esa es la zona donde ocurrirá, según Conchita, sigue viva, y que será un jueves a las 8:30 de la tarde y durará un cuarto de hora. Y esos son los pinos en los que durará y quedará visible hasta el final de los tiempos. Coincidirá con un gran evento eclesial, sanará a los enfermos que allí estén, los pecadores se convertirán y los incrédulos creerán.
Conchita sabe la fecha del milagro y la anunciará con 8 días de anticipación. Antes del gran milagro habrá un aviso sobrenatural que vendrá directamente de Dios para prepararnos, según las palabras de Conchita. El aviso se verá en el cielo y en todo el mundo, y será sentido por todos, cualquiera que sea su condición y conocimiento de Dios. Y exactamente al mismo tiempo. Será una experiencia terrible, pero se supone que para el bien de nuestras almas, porque veremos en el interior de nosotros mismos, en nuestra conciencia, el bien y el mal que hemos hecho durante toda la existencia nuestra. Porque Dios desea nuestra salvación. Por eso el aviso no tiene como finalidad el temor, sino que nos acerquemos más a Él y tengamos fe. Todo esto son palabras de Conchita. Y si después del milagro el mundo no cambia, vendrá un castigo, como dice Conchita. El castigo, si no cambiamos, será horrible. Nosotras, Loli, Jacinta y yo lo hemos visto, pero yo no puedo decir en qué consiste porque no tengo permiso de la Virgen. Un día muy importante, sin duda, en la historia de estas apariciones de Nuestra Señora de Garabandal fue el 18 de octubre del 61, fecha en la que la Virgen dio permiso a las niñas, en concreto más a Conchita, para comunicar su primer mensaje. La lluvia fuerte, que no cesó en todo el día, no desanimó a miles de personas que llegasen hasta Garabandal. Y al caer la tarde en Los Pinos, la foto esta que tenéis puesta, las niñas leyeron el texto del mensaje. Que decía así: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Con sencillez, la Virgen daba a sus hijos las indicaciones que estos necesitaban oír para el bien de sus almas. Si no tomamos el camino de la cruz, si la Eucaristía no es el centro de nuestras vidas y de cada uno de nuestros días, si no somos buenos, si no nos convertimos, el Señor no tendrá más remedio que intervenir para que comprendamos la importancia de todo esto que está en juego, de nuestra salvación. Todo esto, como os digo, son palabras de las niñas, ¿vale? Tras la comunicación de este mensaje, las niñas pedían con frecuencia a la Virgen que hiciese algún milagro para que la gente creyese en las apariciones. Cuando en el pueblo no iba a haber misa, para que las niñas no quedaran sin comulgar, el mismísimo arcángel, San Miguel, venía para dar la comunión. Un día el propio arcángel comunicó a Conchita que en una de esas ocasiones en la que él le traía la comunión, la haría de forma visible en su lengua. Y a Conchita no le pareció un gran milagro, porque ella pensaba que la forma era siempre visible a los presentes. Cuando llegó el día, que había sido anunciado por Conchita, 15 días antes, había cientos de personas en el pueblo. Y en la noche del 18 al 19 de julio del 62, sobre la 1:30 de la madrugada, ocurrió el milagro. Un milagro eucarístico, que parece lo justo. Por otro lado, ayudando a profundizar en el amor y la veneración por la Eucaristía, que al fin y al cabo era el mensaje que estaban dando a las niñas. La Eucaristía parece una de las claves, según la Virgen, que es lo que vino a hacer a Garabandal. Uno de los presentes pudo grabar algunos instantes de vídeo donde se ve que la forma blanca aparece en la boca de Conchita. No he sido capaz de encontrar el vídeo de este instante, no sé si estará, pero trataré de buscarlo para la próxima ocasión. Durante los 2 primeros años las manifestaciones del cielo se multiplicaban sin parar. Y a partir del 63, las niñas ya no tuvieron tantas apariciones como al principio. Y a veces el cielo se comunicaba con ellas en forma de locuciones interiores. Ellas sentían pronunciar por la Virgen. En alguna ocasión, el mismísimo Señor. Las peregrinaciones han seguido y seguían fluyendo cada día en Garabandal. Un aumento notable en el número de peregrinos procedentes sobre todo del extranjero. A mí, yo cuando estuve allí, me llamó mucho la atención, esto ya es personal, me llamó muchísimo la atención que nada más entrar al pueblo, lo primero que ves es la bandera de Estados Unidos. Se ve la bandera de Estados Unidos porque muchísima gente de Estados Unidos se ha venido a vivir aquí, compraron casas en Garabandal y se han venido aquí a vivir, esperando el milagro, esperando lo que Conchita anticipó. Como os digo, Conchita sigue viva, vive fuera, pero a pesar de eso, como os digo, ha seguido habiendo mucha peregrinación. De hecho, yo cuando estuve allí había muchísima gente que aún iba a verlo. Y ya os digo que tienes que ir expresamente allí porque está muy retirado de
de cualquier sitio, de cualquier pueblo, es una carretera horrible. Como digo, está muy apartado y comenzaron a llegar al pueblo, incluso después de esto, personalidades del mundo eclesial, periodistas de los medios, diplomáticos, empresarios, escritores. Se dieron casos de conversiones notables y curaciones de índole físico y espiritual. La Virgen parece especializada en sanar corazones y almas, según decían las niñas. El segundo mensaje que ocurrió de la Virgen llegó a los pocos meses antes del fin de las apariciones. Esto ocurrió el 18 de junio del 65. El arcángel San Miguel, encargado de comunicar el mensaje a Conchita por parte de la Virgen, vamos, las lágrimas ruedan por el rostro de la muchacha y a medida que va hablando. ¿Qué es lo que le dijo? Pues según palabras de Conchita, le dijo que como no se había cumplido y no se había dado mucho a conocer el mensaje que dio el 18 de octubre del 61, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos, sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del arcángel, o el ángel, San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más, que se hace en la pasión de Jesús. Este en breves palabras es el mensaje, era verdaderamente largo en contenido y no hacía sino describir la dolorosa situación que estaba viviendo la Iglesia Católica en aquel momento. A punto de concluir el Concilio Vaticano II, daros cuenta que estamos hablando del año 65. Pocos meses después de este segundo mensaje, Pablo VI publicaría la encíclica de Mysterium Fidei, en la que el pontífice expresaría precisamente las preocupaciones por la confusión doctrinal respecto al mayor tesoro que la Iglesia poseía, que era la Eucaristía. Pero el 18 de junio del 65 Conchita no podía conocer lo que estaba sucediendo, porque la crisis de doctrina y culto que comenzaba a estallar en el seno de la Iglesia apenas había llegado aquí a España, y menos a una aldea perdida en la montaña, como os digo. De igual manera, la crisis sacerdotal todavía no se había podido imaginar y, sin embargo, pronto se convertiría en motivo de nuevo y profundo sufrimiento para el sucesor de Pedro y de toda la Iglesia. El 13 de noviembre del 65 fue para Conchita un día de alegría y tristeza mezcladas. Subió sobre los pinos, bajó la lluvia y María Santísima se apareció de nuevo a la joven. Venía con el niño muy sonriente, pero esta vez sería la última. La Virgen, dirigiéndose a Conchita, dijo, y estas son palabras textuales, un resumen de las palabras que le dijo a Conchita. Háblame, Conchita, háblame de mis hijos. A todos los llevo debajo de mi manto. Os quiero mucho y deseo vuestra salvación. Pon de tu parte todo lo que puedas y nosotros te ayudaremos. Esta será la última vez que me verás aquí, pero estaré siempre contigo y con todos mis hijos. Conchita, debes visitar más a mi hijo en el sagrario. ¿Por qué te dejas llevar por la pereza para no visitarle? Él os está esperando de día y de noche. Conchita le dijo a la Virgen que era feliz cuando los veía y que por qué no la llevaba con ella en ese momento. La Virgen le contestó, acuérdate de lo que te dije el día de tu santo. Cuando te presentes delante de Dios tienes que mostrarle tus manos, llenas de obras y hechas por ti a favor de tus hermanos y para la gloria de Dios. En este momento tienen las manos vacías. Así terminaron las manifestaciones visibles en Nuestra Señora de la Virgen en Garabandal. Los momentos felices en los que las niñas habían pasado con la Madre Celestial habían terminado, pero sentía aún su presencia y los efectos dejados en su alma. Conchita dijo que las apariciones dejaron en el alma llena de paz y de alegría, y un gran deseo de vencer sus propios defectos, de amar al Señor y a la Madre Santísima. Son los mismos efectos que nuestra Madre del Cielo quiere dejar en las almas de todos sus hijos, según palabras de las niñas. La certeza de tener una madre muy cercana que vela por nosotros, el deseo de conversión, que nace en el alma y medita la pasión, el amor y la veneración por el tesoro más precioso que posee la Iglesia, que es la Eucaristía. María Santísima estará siempre con todos sus hijos
y prometen ayudarnos y estar siempre con nosotros. Como os digo, esto pues son palabras de las propias niñas y de Conchita. Voy a... Vamos a ver. Vale, ¿qué ha ocurrido con las niñas? Pues se cumplen ahora 63 años de las apariciones de la Virgen en Garabandal, bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Voy a dejaros por aquí una foto de lo que se hizo en su momento y que esto está allí. Esto fue la capilla que se hizo. Esta es la capilla de Nuestra Señora del Carmen. ¿Vale? San Sebastián de Garabandal es un municipio que pertenece a Rionansa, situado en la cuenca de Vendal y es afluente del Nansa. Está a unos 79 kilómetros de Santander, más o menos, que es la capital de Cantabria. Y bueno, a ver si me deja enseñar esta foto. Os voy a poner otra foto para que veáis. Ahí lo tenéis. Eso es lo que llaman la zona de los pinos. Es una zona muy transitada a día de hoy. Eso es la zona de la subida a Monte Carmelo, ¿vale? Y según las niñas apareció con un vestido blanco y un manto azul, una pequeña corona de estrellas y un escapulario en la mano derecha. El primer mensaje se lo dio, como os comentaba, el 4 de julio a las niñas, pero les pidió que no lo hicieran público hasta el 18 de octubre. Es cuando la Virgen dijo que ella se estaba llenando la copa y que si no cambiaban tendría un castigo muy grande. El segundo mensaje fue a través del Arcángel San Miguel, en palabras de la Virgen, y fue el 18 de junio del 65. Pocas semanas después de la última aparición, concretamente en enero del 66, Conchita viajó a Roma, donde pudo saludar al Papa, en ese momento era Pablo VI, y a su regreso se traslada a Pamplona, con el fin de hacerse religiosa. En el año 66, Conchita, Jacinta y Loli pasaron una profunda crisis de fe. Se preguntaron si no había sido todo un producto de su imaginación, pero a mediados de agosto ellas deciden ir a comunicar sus dudas al sacerdote y pasado un cierto tiempo de recuperación, pues se dieron cuenta de la certeza de las apariciones y su fe se robusteció. En febrero del 66, Conchita entra como aspirante a las Carmelitas Misioneras de Pamplona, buscando la paz y huyendo de las personas que la tosigaban con interrogatorios. Daros cuenta que al final en el 66 estamos hablando que tenían 12, 17 años, o 18 como mucho. En septiembre del 66, Conchita salía del convento de Pamplona y en octubre entraba como alumno interno en el Colegio de las Religiosas de Concepcionista Misionera de la Enseñanza que hay en Burgos, y estuvo hasta la Navidad del 67. Entró con el nombre de María para que nadie la reconociese y la madre María Nieves García, directora del colegio, se hace cargo de su formación. En la actualidad, ¿qué ocurre? Pues que Conchita tuvo que hacer la cosa a muchas personas que venían a buscarla a Garabandal para preguntarle cosas sobre las apariciones. Por este motivo dejó su pueblo y se marchó a Estados Unidos.
allí tuvo que aprender pues, a desenvolverse en un país que no conocía, ni siquiera sabía la lengua. Con el tiempo conoció a Patrick Kina y se casaron. Tiene 3 niñas y un niño. Y la madre, María Nieves, la que estuvo con ella en el colegio de Burgos, siguió manteniendo contacto con ella. Ahora ella es abuela y esperan con serenidad que ocurran los acontecimientos de la Virgen, predijo cuando ella era niña. Conchita vendió su casa en Garabandal y se compró una en Fátima en el año 2007 y la volvió a vender y compró otra más cerquita del santuario de allí de Fátima. Mariloli se casó con un profesor de informática, tuvo 3 hijos, 2 chicas y un varón, y vivía también en Estados Unidos y falleció, esta sí que falleció, el 20 de abril del 2009 por una enfermedad bastante rara y muy grave en el aparato respiratorio, que al final acabó causándole la muerte. Jacinta, que tenía la misma edad de Mariloli, fue la única que se le apareció el Sagrado Corazón durante el periodo de apariciones de la Virgen, que fue el 30 de junio del 61, y ahora vive en California, contrajo matrimonio con un militar de la Marina y tiene una hija. Casi todos los veranos los pasa en Garabandal y su marido lleva muchos años colaborando con una asociación de personas discapacitadas. Y Maricruz, que en un momento fue la que negó las apariciones, contrajo matrimonio con un empleado de la construcción, tiene 4 hijos, 3 niños y una niña, y vive en Avilés, en Asturias. Y actualmente está completamente positiva y a favor de las apariciones. Ella misma dice que las llegó a negar porque su madre se pone muy nerviosa y enfermo del estómago. ¿Y qué ha ocurrido con el reconocimiento eclesiástico de las apariciones aquí en Garabandal? Pues en el mes de enero de 1966, del 12 al 19, Conchita fue convocada en Roma proprefecto, por el proprefecto de la Congregación Sagrada de la Doctrina de la Fe, el cardenal Ottaviani. Y en aquellos momentos la resonancia de los sucesos de Garabandal fue muy, muy grande. Interrogó el mismo cardenal, que dijo haber quedado satisfecho con la declaración, y Conchita pidió ver al Papa. Y en el encuentro del Papa, este le dijo: Conchita, yo te bendigo y conmigo te bendice toda la Iglesia. El Papa Pablo VI concedió la bendición apostólica a la obra de difusión de los mensajes de Garabandal en junio, el día 12 de junio del 67. Benedicto XVI conoció perfectamente el detalle de las apariciones de San Sebastián y ha sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ratzinger recibió todo el dossier de la comisión creada por el obispo de Santander, Juan Antonio del Val, que le envió su sucesor, y también los informes de Ottaviani. El cardenal Ratzinger, que luego fue papa, pero en aquel momento seguía siendo cardenal, el 28 de noviembre del 92 envió una carta al obispo Vilaplana, el sucesor de Monseñor del Val, con la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que manifiesta que después de haber estudiado la documentación no considera oportuno intervenir directamente en el asunto que le compete a él por derecho. San Pío de Pietrelcina y Santa Teresa de Calcuta, para irnos por otro lado, fueron grandes defensores de estas apariciones. Declaró haber estado presente en la aparición, hablo de San Pío. Pío de Pietrelcina estuvo en las apariciones del día 18 de junio del 65, el día que la Virgen dio el mensaje a través del Arcángel San Miguel, en una de sus frecuentes bilocaciones. Y Santa Teresa, que fue amiga personal de Conchita y se encontraba con ella siempre que viajaba a Nueva York, recomendó a Conchita una extremada obediencia al obispo de Santander al hablar públicamente de las apariciones. Bueno, esto es... Después sobre esto ha habido muchas especulaciones, ha habido mucho... no sé, se han hecho muchos estudios después de todo esto. Incluso... A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que voy a poneros algunas de las casas. Porque me ha parecido muy, muy, muy curioso. Mira, os voy a poner la foto ahora. Porque absolutamente todas las casas del pueblo, no, vamos, todas, la mayoría de casas,
tienen en sus puertas o ventanas esto. Son símbolos, imágenes, ¿vale? Lo podéis ver, porque lo está por aquí arriba, ¿vale? Y bueno, la verdad que todas, todas, absolutamente. Hay mucha simbología. También comenzaron a decir en aquellos momentos que eso no eran representaciones de la iglesia, ni representaciones de santos, ni de la Virgen, ni de los arcángeles, que había un significado cuando corrían hacia atrás porque estaban poseídas por el demonio. Incluso hubo intentos de exorcismo hacia ellas. No sé, fue todo, pues eso, ya sabéis que en cuanto ocurre alguna cosa que se les escapa a sus manos, pues la gente especula, la gente al final pues eso, tratan de, no sé cómo decirlo, de buscar siempre una parte negativa. O yo en esto no estoy ni a favor ni en contra, es decir, que cada uno tiene que creer lo que sea. Yo simplemente os doy la información, como os comento siempre. Pero sí es verdad que ver a estas 4 niñas, ¿vale? Saliendo de sus casas a la vez, llegando a la vez al sitio, todas sin poder hablar. Da cuenta que no había, estamos en el año 60, ni móviles, ni forma de comunicación, cada una casa. Muchas de ellas vivían cada una en una parte del pueblo. Y aún así, vosotros fijaros, salían de sus casas, ya fuese la hora que fuese, y llegaban a la misma vez al sitio. La mayoría de las veces en éxtasis, con las cabezas mirando hacia el cielo. Incluso subían marcha atrás, corriendo de rodillas. Os he enseñado el camino, ¿vale? Vosotros fijaros el camino que hay, el camino que había aquí. O sea, fijaros el camino que hay. Fijaros qué piedras. Voy a aumentarlo para que lo veáis. Vosotros fijaros qué piedras hay en el camino. Pues subían incluso de rodillas, corriendo, marcha atrás, sin caerse, sin tropezarse, en ningún momento. Daros cuenta que esto ocurrió más de 3000 veces. Les hacían 1000 pruebas. Los médicos les pinchaban con agujas en los ojos. Les pinchaban con agujas. Las quemaban con cigarrillos. Y una de las cosas que me sorprende mucho es que estando en éxtasis solían poner las manos de esta forma, ¿vale? Les iban colgando en los brazos los objetos personales. Les colgaban rosarios, les colgaban anillos, de todo. Y ellas eran capaces de, cuando salían del éxtasis, devolver a cada persona concreta, aquí, lo que les pertenecía. O sea, sin equivocarse, nunca. Entonces, no sé. ¿Vosotros qué opináis al respecto de las apariciones marianas de San Sebastián de Garabandal? ¿Qué creéis que ocurrió? Podéis escribirme aquí al chat si queréis y así podemos ir manteniendo un poquito la conversación. Si os parece bien, vamos. ¿Vosotros qué es lo que creéis que hay de real, de falso, de verdad, de mentira? ¿Qué opináis sobre esto? ¿Eran apariciones? Como decían muchos, como corrían hacia atrás y demás, porque incluso decía gente que las llegó a ver levitar, es decir, que iban como si fuese a 2 dedos del suelo y ni siquiera tocaban las piedras. Vosotros daros cuenta los caminos, cómo eran. Daros cuenta que la subida a los pinos es todo así. O sea, es un camino muy roto. Yo ya os digo, he estado allí y es un camino extremadamente roto. Como para subir de noche, a oscuras, mirando hacia arriba y corriendo marcha atrás, sin tropezarse, ninguna de las 3000 veces. No sé, yo me gustaría saber vuestra opinión.
Yo desde luego lo tengo claro, o mi opinión por lo menos es... Bueno, a ver, tengo dos cosas. Por un lado, hay mucha gente que habla de histeria colectiva, que, que podía ser, pues eso, ¿cómo decirlo? Una forma de, no sé, que tienen las niñas, pero es que como os he dicho antes, daros cuenta que estamos en los años 60, 61, 65. Había un móvil, no había nada para comunicarse. ¿Cómo sabían que tenían que salir a las 3 de la mañana corriendo y llegaban justo al punto donde tenían que reunirse y que cada vez era en un sitio distinto, todas a la vez? Cada uno vivía en una punta del pueblo, en una zona distinta. Yo para mí, no lo sé, pero es mi opinión personal que bueno, la comparto con vosotros, pero evidentemente no es solo cosa mía, me gustaría que participaseis vosotros. Si queréis os muestro alguna... Mirad, esta es la zona de los pinos, donde si no pasa nada ocurrirá. ¿Y qué pensáis de las pruebas que les hicieron a las niñas? ¿Vosotros creéis que fueron pruebas normales? Pincharlas, pinchar incluso sus globos oculares mientras estaban en éxtasis, quemarlas con cigarros, intentar moverlas del sitio y ni siquiera podían con ellas. Es que ni empujarlas, no podían. Hay documentación, hay grabaciones de esto. La verdad es que, bueno, fue un tema muy... Bueno, fue y sigue siendo un tema muy polémico. Daros cuenta que al final Conchita sigue diciendo eso, que se está preparando para esto y que puede llegar a... Vamos, y que llegará a ocurrir. Bueno, yo creo que probablemente hoy dejemos aquí el directo. Comentaros que el jueves vamos a tratar un caso muy especial, ¿vale? Vamos a tratar un caso muy especial. Vamos a tratar el doble asesinato que hubo en Cuenca de Laura y Marina. Estaremos conectados alrededor de las 7, ¿vale? Hablaremos de la forma en la que ocurrió, de toda la investigación policial que hubo, tanto por parte de la policía española como de la policía rumana, y lo que estuvieron ayudando y demás, tanto la madre de las chicas como, vamos, las madres de las chicas, como la madre del propio Sergio. Estuvo colaborando de forma muy activa con la policía para llegar a eso. Podéis, cuando queréis, dejar ideas o cualquier cosa que os interese o que os gustaría que tratásemos, cualquier tema. Y como digo siempre, antes de irme, pues nada, quiero que seamos una comunidad lo más limpia posible y que juntos vayamos aprendiendo y creciendo. Así que bueno, yo creo que en breve iremos cortando la transmisión. Me gustaría saber, bueno, queda un espectador solo, me imagino sea Elena, que me escribiese algo o que me dijese un poco qué le ha parecido, si se oye bien. Como os digo, de momento estoy haciendo pruebas porque no tengo muy claro cómo funcionan ciertas cosas. Entonces, bueno, aún así estoy tratando de que esto vaya funcionando lo mejor posible. Espero que estos primeros días os esté gustando, porque ya os digo, es la primera vez que hago esto, no había tenido nunca hasta ahora posibilidad de hacerlo,
Y nada, me encantaría saber tanto vuestras opiniones como si os están gustando los temas. Hoy hemos tratado todas las apariciones de San Sebastián de Garabandal y como os digo, mañana trataré de preparar otro tema. Ayer estuvimos hablando de un sonido que han encontrado en el espacio, parecía un sonar y demás. Y el jueves, que va a ser el programa que llevo preparando más tiempo, hablaremos, como os digo, del doble asesinato de Laura del Hoyo y de Marina Okarinska en Cuenca, a manos de Sergio Morate Garcés. Os enseñaré un poquito tanto dónde se encontraron los cuerpos, dónde estaba situada la casa de él, dónde ocurrieron los hechos. Y bueno, espero que os guste y que de verdad podamos conseguir que esto vaya creciendo. Que aprendamos juntos todo y que bueno, cada vez haya más curiosidades, más cosas que os gustaría saber. Y yo creo que como os digo, podemos dejar podemos crear una gran comunidad. Os dejo aquí otra vez la foto de las niñas, de las apariciones. Todas aún siguen vivas, excepto una, que como os dije en 2009 falleció por una rara enfermedad que tenía, tema pulmonar, y falleció, pero Conchita y demás sigue viva. Viven en Estados Unidos y evidentemente están esperando a que ocurra. Ella sí que sabe, se supone, el día y la hora y dónde ocurrirá, pero bueno, creo que también os animo, si podéis, a acercaros a San Sebastián de Garabandal. Es un pueblo que tiene una aldea, que tiene, no sé, para mí un aura un tanto especial, una energía distinta a lo que estamos acostumbrados, y sí que me gustaría, si alguien ha estado también, pues bueno, que nos dijese qué encuentra o qué siente. Si alguno habéis subido a esta zona, que era la zona de los pinos, la verdad es que es una zona que respira ya os digo, un aura, una energía, una fuerza muy extraña. No sabía deciros si buena o mala, pero muy extraña. Y nada, como os digo, muy importante. Mañana quiero que toquemos algún tema que nos pueda interesar a los que os conectéis, y el que sí es seguro es el del jueves, ¿vale? El jueves a las 7 haremos un directo hablando del doble asesinato de Cuenca en 2015, día 6 de agosto del 2015, donde murieron Laura y Marina a manos de Sergio Morate Garcés. Contaremos un poco todo, cómo fue el traslado, cómo lo encontraron, los fallos que tuvo, cómo fue la investigación. Y nada, me gustaría que participaseis de forma lo más activa posible en el chat, para que juntos, como os digo, pues que podamos seguir creciendo. Si las personas que nos están viendo no se han unido al canal, sería ideal que se uniesen. A mí me harían un gran favor para que podamos ir creciendo y cada vez pudiendo hacer mejores programas. Haremos entrevistas, haremos relatos, pues según lo que os vaya gustando y donde veamos que a la audiencia le gusta más. Os dejo para terminar la foto de la ermita que se hizo. Y solo ya me gustaría despediros con lo mejor de las fuerzas, con toda mi ilusión por este proyecto que estoy haciendo y que estoy comenzando, ¿vale? Junto a Elena,
y probablemente en un futuro se unirá Iván, un compañero nuestro. Y bueno, como os digo, espero que esto lo podamos llevar a un punto donde vosotros seáis los que elijáis todo esto y lo que nos deis la vida a nosotros. Pues me despido, familia. Espero que os haya gustado lo que hemos tratado hoy. Y nada, deciros que mañana a las 7 me vuelvo a conectar. Hablaremos sobre algún tema de interés. Y el jueves, sobre todo, sí que os pido que os conectéis alrededor de las 7 para el programa que estoy preparando. Pues os agradezco en el alma vuestra paciencia y vuestra audiencia. Que paséis buena tarde, familia. Hasta mañana.